Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 16. Romanos 16 y casi llegamos al final. Ya nomás sería este mensaje de hoy y uno más y terminamos con el libro de los Romanos. Y vamos a mirar del versículo 17 al versículo 24. Y este ha sido verdaderamente un libro de gran bendición. Espero que haya sido para ustedes y así como lo ha sido para mi vida. Mucha doctrina, muchas aclaraciones de cosas que antes a lo mejor no habíamos escuchado, pero también de varias afirmaciones y recordatorios de doctrinas claves de lo que es el cristianismo. Y Pablo en Romanos las pone todas en la mesa, las pone todas estas doctrinas sanas, doctrinas, habla más profundo de lo que es la justificación, la santificación, lo que es el pecado, el cual el mundo está afectado completamente. Y en este libro llegamos al final donde Pablo ahora nos encontramos en este último capítulo del libro de los Romanos y Pablo queriendo él abrir su corazón, los motivos de por qué él sirve a la iglesia como el siervo del evangelio de Dios. Y vemos cómo Pablo los amaba a estos hermanos que Pablo mencionó en los versículos anteriores, como miramos la semana pasada. Miramos cómo Pablo tenía una relación con estos queridos hermanos, sirviendo juntos en la voluntad de Dios. Vimos la semana pasada ese compañerismo, el servicio, la recomendación, la colaboración y el sacrificio de estos hermanos que estaban unidos juntamente con Pablo en la obra del Señor. No solo miramos el amor en el ministerio de Pablo, no era el show de Pablo, no era el ministerio de Pablo y mira lo que Pablo podía hacer y lo que él estaba haciendo solo, sino que era la iglesia junta con Pablo sirviendo al Señor unidos. Y eso lo miramos en esos versículos que miramos la semana pasada cuando Pablo menciona a todos estos hermanos, obreros, trabajadores, amados hermanos en el Señor. No solo era servir nada más por servir porque era una tarea estrictamente de negocios. No era que el evangelio es simplemente un negocio que tienes que cumplir. No, había un amor detrás de todo esto y un amor mutuo. Un amor de ellos hacia Pablo y Pablo hacia ellos. Un compañerismo verdadero, una unidad verdadera demostrada en Cristo Jesús. Una familia, una fe, una misión, un espíritu. Y miramos la unidad de todos estos hermanos listos a servir al Señor y su entrega, sabiendo que Pablo era aquel siervo de Dios que estaban trabajando juntos para llevar el evangelio al mundo. Esta clase de amor es genuino y lo miramos de las páginas de este pasaje, como ese amor y Pablo encomendando y saludando a sus hermanos que estaban en Roma. Miramos ese amor y ese mismo amor es el que Pablo mencionaba en el capítulo 12, más atrás. Si va usted conmigo, si recuerda en esa predicación que tuvimos en el capítulo 12, versículo 9, 12:9 dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Esa unidad, ese amor que no debería de ser un amor fingido, un amor farsante, sino un amor genuino que debe de haber entre nosotros. Y ese amor lo miramos que en estos versículos finales, ese amor, ese compañerismo, esa coinonía, lo que la iglesia debe de ser y lo que queremos y deseamos que nuestra iglesia también sea.
Y para cerrar esta carta, Pablo les escribe este largo final que empieza en el capítulo 15, versículo 14, y empieza recomendándoles su fe primero, diciéndoles que él ha escuchado de la fe que han tenido, de la reputación que ellos habían mostrado, que él conocía por todos lados, que él había escuchado de la reputación de la iglesia en Roma, que es conocida por todos, su testimonio, su vida. Esto Pablo se dio cuenta desde lejos, porque si algo recordamos que él no había visitado a Roma, él simplemente había mandado a unos siervos, servidores allá, pero él no había ido a Roma personalmente, y esta era la carta que él había mandado primero para anunciarles que él iba para allá. Y por eso también explica por qué tal atrevimiento al escribir. ¿Les recuerdan cuando Pablo les dice a ellos que y les empieza a explicar por qué se atrevió a escribirles a ellos de esta forma, dándoles a conocer cómo solo por la gracia de Dios, y es un ministro del Evangelio, porque quería unirlos a los planes que él quería ir a España. Él quería pasar por Roma, quería que ellos lo apoyaran para ir en este viaje a España y llevar el Evangelio hasta allá. Recuerden que no hay ninguna evidencia de que Pablo llegó a España, pero ese fue el plan que él estaba haciendo. Y miramos también cómo él, haciendo la voluntad de Dios y confiando en el plan de Dios, confiando en lo que Dios iba a hacer con ellos, hoy vamos a mirar ese mismo amor que también continúa hasta en este pasaje, en esta porción que vamos a ver hoy, en la cual es una advertencia. Y algo que tenemos que entender, que el amor también advierte, el amor protege, el amor cuida, el amor guarda y quiere lo mejor para aquella persona que ha sido amada. Y por eso Pablo advierte y nos da esta advertencia a la iglesia de Roma, porque los ama. Es más, 1 Corintios 3:6 nos dice que porque el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Esto es lo que el amor es. Y por lo tanto, Pablo tiene la responsabilidad de advertir a sus oyentes, de advertir a aquellos que están siendo dirigidos en cierta forma por él. Y como pastores, bajo el buen pastor que es Jesucristo, que es el dueño de las ovejas, nos dice en Juan 10, el dueño de las ovejas no huye al ver al lobo, y no las abandona, sino que da su vida por las ovejas. Da su vida por ellas, y Jesús dio su vida por ellas. Y nos dejó el ejemplo a seguir a todo pastor, a todo líder, que nosotros también tenemos que entregar nuestras vidas por nuestros hermanos. No en una forma de salvación, pero una forma de amor hacia ellos, porque nosotros no podríamos salvar a nadie, pero el Señor nos salvó a nosotros y nos dio el ministerio y nos dio el ejemplo a seguir. El ejemplo a seguir al Señor, a seguir el ejemplo de Cristo Jesús como el buen pastor que es Jesucristo. Él dio su vida por las ovejas, Él no corrió cuando el lobo viene, Él las defendió y entregó su vida por ellas. Pero esto no es así para alguien que solo está por ganancia propia, que no le importan las ovejas, que nada más le importa la ganancia. Ese pastor, cuando viene el lobo, él huye y se va. Pablo no. Pablo hablaba y advertía a los hermanos porque los amaba. Eso lo podemos nosotros entender. A nuestros hijos, porque los amamos, les advertimos de no seguir ese estilo de vida o advertirles de ciertas cosas que nosotros a lo mejor en nuestra juventud vivimos, porque los amamos.
Si no nos importaran, no le diríamos nada. Si no nos importaran nuestros hijos o nuestros familiares o algún ser querido, cuando los miramos que están yendo directo al precipicio, que se van a caer, y nosotros se imagina que no le dijéramos nada, que no les advirtiéramos que están en peligro. Ese no es amor. El verdadero amor advierte cuando hay peligro. Y aquí en este pasaje miramos cómo Pablo advierte del peligro de los falsos maestros con sus falsas doctrinas. No solo estaba en ese tiempo, esos falsos maestros, no solo al tiempo de la iglesia primitiva, sino también es algo que hoy en día es aún hasta mucho más común, especialmente porque la internet, el acceso a tantas personas que pueden escuchar tantos falsos maestros, así como también buenos maestros, pero tristemente que la demanda de falsos maestros es grande y por eso la mayoría de los falsos maestros son famosos y tienen dinero y viven unas vidas como de superestrellas. Y esos son los que precisamente Pablo advierte. Eso era igual en aquel tiempo, en el tiempo que Pablo escribe a los romanos, les advierte precisamente de estos falsos maestros. Y si amamos a los hermanos y nosotros como pastores fallamos, advertir también así como Pablo de los peligros que hay en los falsos maestros, nosotros en lugar de seguir la receta bíblica que tenemos que tratar a lobos rapaces que buscan devorar a las ovejas, si no lo hacemos, no estamos amando a los hermanos. No estamos amando a la iglesia y mucho menos estamos amando al Señor de la iglesia, que es Cristo Jesús, que es el Dios de la verdad. Es el Dios de la verdad. Cristo Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad es todo, mis hermanos. No podemos vivir en nada más una unidad falsa, apartados de la verdad, apartados de la buena doctrina, porque esa es más que pura. Es nada más que una cara que estamos poniendo si nosotros amamos fuera de la verdad. No podemos caer en eso. Así que ahora vamos a mirar la advertencia. Romanos 16, versículo 17. ¿Qué es la advertencia que nos da? Eso es lo que Pablo nos da. Primero que nada nos dice acerca de cómo nosotros debemos de tratar con los falsos maestros. Y versículo 17 nos dice: mas os ruego, hermanos, y esto nos habla de un amor, de nuevo este amor que ve el peligro, que ve lo que va a venir, y cuando ve ese peligro que pueda llegar ahí, va a advertirles porque los ama, porque son sus hermanos. ¿Qué familia seríamos nosotros si al mirar a nuestro hermano en peligro no le dijéramos o le llamáramos la atención para que pueda evitar ese peligro? Y Pablo les ruega. Este es un ruego, es una urgencia, es algo que se necesita hablar, algo que no puede esperar para después, algo que tiene que ser, que tiene una urgencia, porque el momento que esos falsos maestros vengan, se los van a comer, que esos lobos vengan, se los van a comer. Y tenemos que nosotros, así como Pablo, rogar a los hermanos, advertir a los hermanos de aquellos falsos maestros. Líderes tienen que advertir a la iglesia del peligro. Y dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Dos cosas nos dice aquí que hagamos. Que primero que nada tenemos que fijarnos. Hermanos, que os fijéis, que miremos, que nos demos cuenta que tenemos que tener nuestros ojos abiertos para poder mirar.
Nosotros no vamos a poder distinguir un falso maestro de un buen maestro si nos cerramos los ojos y pensamos que porque vienen en el nombre del Señor y porque dicen ellos creer en Dios, vamos a tomar todo lo que ellos dicen de corazón. Tenemos que fijarnos, tenemos que mirar, tenemos que examinar, así como los bereos que dicen que ellos eran más nobles que los demás. En Hechos 17, que habla que ellos eran más nobles que los demás, porque aún lo que Pablo les predicaba, ellos buscaban en las escrituras para ver si era cierto lo que Pablo les decía. Eso se llama discernimiento. Tenemos que fijarnos, tenemos que tener discernimiento y poder nosotros distinguir, ese no viene mandado por Dios, o si viene mandado por Dios. Tenemos que fijarnos. El llamado discernimiento es tan importante. En 1 Tesalonicenses, capítulo 5, este es un versículo que muchas veces yo lo he escuchado y antes he escuchado a personas que lo mencionan, a hermanos que lo mencionan cuando hablamos de falsos maestros y dicen, si usted a lo mejor lo ha escuchado cuando alguien dice, es que nosotros tenemos que tomar lo bueno y desechar lo malo. Versículo 20, pero si ha escuchado usted decir, tome lo bueno y deseche lo malo, que eso es lo que como tenemos que tratar aquellos falsos maestros. Y me puse a pensar, ¿dónde está ese versículo? ¿Dónde lo dice exactamente de esa forma? Y ese es el versículo que lo sacan, lo parafrasean y lo ponen a decir, no, es que tú debes nada más como cuando tú agarras una pechuga de pollo y le comes la carne y tiras los huesos, que es una forma como tú debes de escuchar a todo predicador, escuchar a todo, sea falso, sea bueno maestro, y nada más tomar lo bueno. Pero no es lo que dice aquí, es más, esto no es lo que está diciendo en estos versículos. Léalo conmigo, dice ahí, versículo 20, no menospreciéis las profecías. 21 dice, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Esto no está diciendo que nada más nos sentemos bajo la enseñanza de un falso maestro y que cuando ese falso maestro, cuando nos esté dando sus falsedades, esas las hacemos a un lado y nada más agarramos lo bueno. Es no lo que está diciendo aquí. Primero que nada nos dice que examinemos todo, que tenemos que tener discernimiento, que tenemos que nosotros poder distinguir lo verdadero de lo falso, lo bueno de lo malo. Tenemos que nosotros aprender a poder discernir. Una de los peligros que acosan a la iglesia hoy en día es la falta de discernimiento. Retener lo bueno, o sea que si esta es una enseñanza bíblica, lo retenemos, pero tenemos que abstenerse o retirarse. No está diciendo que nos quedemos ahí y recibamos toda esta basura. Lo que dice aquí, que nos apartemos, que nos abstengamos de toda especie de mal. Es lo mismo que Pablo, regresamos en Romanos, nos va a decir aquí. Nos dice, hermanos, fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. No nos habla a que nosotros vayamos y tengamos que escuchar todo lo que ellos tengan que decir, que no vayamos nosotros a sentarnos bajo la enseñanza de estos falsos maestros que causan divisiones y tropiezos. Esta es la falsedad doctrinal y prácticas erróneas. La falsa doctrina, porque toda falsa doctrina te va a llevar a una práctica errónea. Si tú entiendes algo o malentiendes algo, tu aplicación va a ser una mala aplicación también. Y tenemos que nosotros mirar a aquellos que nos llevan y nos mueven a sus falsas doctrinas.
La Biblia nos advierte una y otra vez, nuestro mismo Señor Jesucristo nos advierte en Mateo 24, dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y la advertencia de Jesucristo no puede venir tan más fuerte, créalo. Aún el pastor MacArthur decía que hay en toda la Biblia las palabras más fuertes, la condenación más fuertes está reservada para los falsos maestros. Y esa es la verdad. Mismo Jesús advierte de estos falsos maestros, que nos dice que ellos son los falsos cristos, falsos profetas, que harán grandes señales y prodigios. Precisamente esta semana estaba mirando a un pastor, que él ya tiene mucho tiempo que él va y les hace crecer una pierna, que la pierna la tiene larga y la otra chiquita. Y lo ponían en el video, lo ponían rápido y miraban cómo siempre la pierna derecha estaba corta, la derecha de él es la que está larga. Y se ve cómo mueve el pie para enfrente para aparentar que está creciendo enfrente de la cámara. O sea, que son charlatanes, ya ni vergüenza tienen. Escuchaba también a uno que él, según hacía profecías con su teléfono aquí, y el teléfono en el Google, ¿está alguien aquí que se llama de tal cosa? Y buscando a la gente en el Google, ahí estaba la persona, ya sabía quién era en su Facebook o donde sea. Entonces le dicen era un profeta Google, porque estaba en su teléfono, según esto, recibiendo profecía de Dios por medio de su teléfono. Porque Dios, recuerde que Él necesita internet para poder mandar mensajes. Y él estaba así y lo cacharon varias veces de que pues lo que estaba haciendo. No es que estaba recibiendo un mensaje directo de Dios, estaba recibiendo el mensaje pero en Google. Esos charlatanes son obvios y dicen que esos solamente son algunos que están en la televisión. Pero un hermano lo ponía de esta forma que tiene mucho sentido. Ellos no estarían en la televisión y tomando tantas ganancias si no hubiera la demanda. Si algo que entendemos de la televisión es de que si no hay demanda, no hay programa de televisión. Tiene que haber la demanda. Entonces la demanda, aún en Estados Unidos y aún en todo el mundo, Latinoamérica, en todos lados, la demanda es grande por estos falsos maestros. Y ellos ya ni siquiera se esconden o no tienen ni siquiera vergüenza de lo que ellos predican. Esas divisiones, eso que la iglesia, muchas veces los líderes se quedan callados en lugar de advertir del peligro. Para eso están los líderes. En Hechos 20:27 nos dice, porque no he rehuido anunciarlos, que no he parado de anunciarles todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Es la iglesia de Cristo y tenemos que nosotros servir a la iglesia. Y versículo 29 dice, el mismo Pablo escribiendo aquí, dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobrevivificarlos y darles herencia con todos los santificados. Pablo de nuevo llama y les dice cómo él todo el tiempo que estuvo ahí con ellos
por medio de lágrimas les predicaba todo el consejo del Señor, toda la palabra de Dios. Que tenemos que nosotros tener cuidado cuando aquellos que obviamente nada más están tomando versículos que les conviene. No podemos llegar a la palabra de Dios de esa forma. No podemos llegar con unas tijeras y quitarle todo lo que nos gusta, lo que nos conviene y dejar lo otro a un lado. Eso no es darles todo el consejo de Dios. Tenemos que dar todo el consejo de Dios. Ahora regresamos en Romanos 16, y Pablo les dice que estos que causan divisiones y tropiezos contra la doctrina, contra la enseñanza, falsas doctrinas, falsas enseñanzas, nos dice ahí que nos apartemos de ellos. Apartarse de ellos, quitarse de ellos, no darles un oído a los falsos maestros, mucho menos que vayamos y los empecemos a debatir. Nos dice aquí y en todos lados nos dice, apártense de ellos. Lo que Satanás y sus mensajeros hacen, le dan poquito verdadero y en medio de la verdad le meten ahí sus mentiras para tenerlos a la gente ahí, para que se queden escuchando. Pero aquí nos dice que tenemos que, con discernimiento, tenemos que saber reconocer cuando alguien está hablando falsas doctrinas, aquello que no está en la palabra de Dios, y tenemos que apartarnos de ellos. No que nos quedemos a escuchar, a tomar lo bueno y desechar lo malo. Dice, apártense. ¿Cómo nosotros podemos tener discernimiento? Necesitamos estudiar la verdad. Necesitamos conocer la verdad. Necesitamos estar tan familiarizados con la verdad que en cuanto miramos algo falso va a salir, lo vamos a mirar desde lejos. Tenemos que nosotros concentrarnos en la verdadera doctrina y crecer en ella. No que vayamos a ver qué es lo que toda la gente, todo lo que los falsos maestros están predicando y estudiemos todas sus falsas enseñanzas para poder decir qué es lo que están diciendo falso. No, hermano, nosotros tenemos que concentrarnos en la buena, en la sana doctrina, crecer en ella. A los del FBI, hay varios que puedan ellos reconocer un billete falso. Ellos no los ponen con 100 billetes falsos para que vean cómo los hacen falsos. No, ellos los ponen a los billetes verdaderos para que se familiaricen con ellos, para que en cuanto ellos vean un falso puedan reconocer cuando eso es falso. Tenemos que nosotros crecer, hermanos, en la buena, en la sana doctrina, aprender más y estar más entregados a crecer en el conocimiento del Señor, en la palabra de Dios, para que nosotros podamos distinguir cuando alguien más viene a querer engañarnos. Pero no solamente el estudio de la palabra de Dios. Pablo nos dice aquí cómo nosotros podemos distinguir también. ¿Cómo podemos mirar a una persona o un maestro? ¿Cómo podemos ver, como Jesús dijo, por sus frutos los conocerás? Por sus frutos los vamos a conocer. ¿Qué clase de frutos tienen? Le voy a decir, todos los falsos maestros, estos frutos los tienen. Versículo 18, dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. No sirven a nuestro Señor Jesucristo. Ellos dicen que lo hacen, que están sirviendo al Señor, pero ¿cómo sabemos que no sirven a Jesucristo? Dice, sino a sus propios vientres. A sus propios vientres. ¿Qué quiere decir con esto? Que a ellos no les importa a nadie más, a ellos les importa ellos. Ellos están ahí por dinero. Por eso dice ahí, a sus propios vientres. Ellos solamente les importa su cartera, a ellos mismos. Por eso ellos, cuando les preguntan de qué piensan de aquellos de los críticos que hablan en contra de ellos no les importa nada. ¿Por qué les va a importar? Ellos tienen dinero, lo tienen todo. Aviones, casas grandísimas.
¿Qué les importa si alguien está quejándose de ellos? Ellos tienen lo que ellos ya quieren. En lo que los críticos o lo que alguien le diga, que se arrepientan y que vengan a la palabra de Dios, a ellos no les importa. ¿Por qué? Porque ellos están saciados en ellos mismos. Ellos tienen lo que ellos buscan, el dinero, las ganancias. Para simplemente ellos están bien comidos y la iglesia está bien desnutrida. Eso no puede ser así. ¿Cómo podemos nosotros distinguir de un falso maestro cuando él simplemente les encarga de sí mismo, le importa a él mismo y los demás no les importan? Sus vientres, motivados por el egoísmo, por la gratificación propia. Eso se hace evidente como una persona vive cuando vive de esa forma. Es evidente. Muchas veces, hace años atrás, ya no está esa iglesia, estaba una iglesia allí en Mombelo. Y siempre que los domingos que tenían servicio, parqueaban la limusina ahí enfrente del edificio de la iglesia. Parqueaban una limusina de esas, no fue una así chiquita normal, no, esas limusinotas grandotas, y la parqueaban enfrente de la iglesia. Era la del pastor. Sí, y una Hammer también. Había varios carros que ponían ahí. Eso es obvio cuando una persona, cuando un maestro que simplemente se preocupa por sí misma, una vida extravagante e inmoral. Esto da a conocer a un falso maestro. En Judas 12, el libro de Judas, versículo 12, Judas nada más es un capítulo. Judas habla bastante acerca de ellos. Judas 12, estos son manchas en vuestros agapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin frutos, 2 veces muertos y desraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Y habla mucho más acerca de ellos, pero no te fijes cómo él dice que ellos se apacientan a sí mismos. En otras palabras, ellos se disfrutan de sí mismos, disfrutan su vida. A ellos no les importa la demás gente. A ellos les importa su bolsillo, su vida y de vivir una forma extravagante. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 7. Aquí Pablo, versículo 7 dice: estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llevar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. De nuevo, estos falsos maestros y ahí habla de que arrastran a las mujercillas, versículo 6. Versículo 6, le había leído desde el 6, dice: porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas casadas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias, deseos sexuales, inmorales. Y eso es, si usted mira un falso maestro, tarde o temprano salen sus escándalos del estilo de vida que llevan. Si escuchan la historia de lo que ha pasado ya hace varios años del el líder de la luz del mundo, después que le sacaron todo lo sacaron a la luz, que era la luz del mundo, y salió toda la luz, y toda la luz de todos sus abusos. Abusaban a las jóvenes. Era grande el abuso que lo tuvieron que detener aquí en Estados Unidos, creo que era en California donde se lo llevaron. Entonces todos ellos, su estilo de vida, si vive inmoralmente, si es nada más es extravagante y nada más vive para sus propios bienes y para ellos mismos nada más, esa es una buena forma de saber que ese es un falso
maestro, que solamente se alimentan a ellos mismos y la gente no les importa. Y se aprovechan de los enfermos, se aprovechan de los viejitos, de los adultos, de los niños, de las familias que están desesperadas porque su hijo están enfermos y quieren un milagro y quieren que estos hombres les den la sanidad. Y esta gente hasta les dice, si tú pones tanto dinero, pon tu semilla, entonces Dios te va a dar el milagro, pero depende qué tan grande es tu semilla. Y si tú no pones tu dinero o pones nada más poquito y no funciona, es porque tú no tienes fe. Es porque ellos no es la culpa. Ellos no están, para ellos están haciendo el bien y depende de Dios. Ellos son falsos maestros que les importan sus bolsillos solamente. Romanos 16, 18. Otra forma que podemos ver a un falso maestro cuando ellos dicen que con suaves palabras que te hacen sentir bien, palabras que son suaves, arreglan las palabras, la forma que te hablan para que tú te quedes contento, para que tú estés a gusto, para que esas palabras halagadoras te hagan sentir elevado, para poder así engañar, dice ahí, para engañar con suaves palabras y lisonjas o halagadoras, para engañar los corazones de los ingenuos. ¿Sabe lo que es contrario de tener discernimiento? Es ser ingenuo, no saber. Y cuando no sabes, cuando tú no tienes convicciones, te vas a ser llevado por toda clase de enseñanza. No podemos estar ahí, hermanos. Tenemos que nosotros tener cuidado cuando vamos a las iglesias o a lugares a escuchar ciertas personas y que simplemente me hacen sentir bien. Porque la palabra sí te hace sentir bien, pero ¿sabe que también lo que la palabra te hace sentir? Te hace la convicción de pecado. Y cuando un predicador es fiel a la palabra de Dios, más veces vas a sentirte mal. ¿Por qué? Porque si predicas la palabra tal y como es, ¿quién pueda decir que guarda toda la palabra de Dios y que no necesita nada? Todos nosotros necesitamos crecer. Necesitamos crecer y la palabra de Dios es perfecta y nos enseña el nivel al cual tenemos que nosotros llegar. Y ese nivel es la perfección. Y si nosotros llegamos a la palabra de Dios y simplemente ignoramos lo que es acerca del pecado, ignoramos las demandas de la palabra de Dios, las demandas del evangelio, y nada más tomamos lo que a nosotros nos gusta, lo que a nosotros nos hace sentir bien, no estamos siendo fieles a la palabra de Dios. No podemos que nos encante que nos hagan cosquillas en los oídos. Y un falso maestro es lo que precisamente va a hacer más. Que usted esté bien a gusto y que le estén haciendo cosquillitas en el oído. Y no le va a hablar con la verdad. No le va a hablar del pecado, no le va a hablar del peligro, no le va a hablar del arrepentimiento, no le va a hablar le va a advertir que si sigue en ese camino va a perecer si no recibe al Señor Jesucristo, sino que le va a decir cómo vivir su mejor vida ahora. Cómo usted pueda vivir la mejor vida ahora. Ese es un libro de Joel Osteen que escribió acerca de cómo tú puedes vivir la mejor vida hoy. Y la respuesta de un pastor dijo, si tu mejor vida es hoy, quiere decir que tú te vas a ir al infierno cuando mueras. Porque si esta es tu mejor vida, entonces ¿el cielo qué es? Tú no vas al cielo. El cielo es la mejor vida, hermanos. Aunque esté muy hermoso aquí en el mundo, no se compara con las glorias del cielo. Y no queremos muchas veces que quisiéramos vivir aquí en el cielo, en la tierra, pero se queda corta, hermanos, corta. El cielo nos espera y el cielo es mucho más de lo que nosotros nos imaginemos. Hablamos de eso varias semanas atrás, hace un tiempo de cómo la vida, lo mejor que este mundo pudiera darnos,
Si fuera los mejores hoteles, las mejores vacaciones, todo el dinero, todas las cosas que quisiera, no se compara ni un poquito con el cielo, con las glorias del cielo. Asimismo, el infierno, todo lo peor que nos pueda pasar aquí en el mundo, lo peor que le pueda pasar, las peores cosas, torturas, sea lo que sea, no se compara con lo que está preparado en el infierno. No se compara. No podemos vivir en la tierra pensando que es el cielo. No es el cielo, hermano. No es el cielo. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros. De nuevo, Pablo les recuerda, no les estoy diciendo eso porque ustedes son ingenuos, porque ustedes son ignorantes y no saben nada. No les dice Pablo eso. Pablo les dice, yo sé que ustedes han sido obedientes, yo sé que ustedes han sido una buena iglesia, obediente al Señor, pero aún hasta las mejores iglesias puede entrar desapercibido las falsas enseñanzas. Pero dice ahí, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Que seamos sabios para hacer el bien. Que verdaderamente el bien lo hagamos y que seamos muy inteligentes para hacer el bien. Pero cuando es acerca del mal, es mejor que seamos ignorantes y que no sepamos cómo hacerlo, hermanos. Por eso Pablo les dice, lo que les está diciendo, no lo está diciendo porque él dice, porque ustedes son bien ignorantes y no saben nada, no les está diciendo así. Les está diciendo, yo sé, mis hermanos, los amo en el Señor. Yo sé que ustedes son obedientes y que ustedes han conocido la doctrina verdadera y están creciendo en la doctrina verdadera. No por eso se descuiden ni un poquito. No le den la mano a Satanás y sus malas doctrinas. Usted le da la mano, él toma los pies y las dos y lo va a arrastrar. No tenemos que nosotros quedarnos a escuchar a un falso maestro porque tiene algo que decir que sí es bueno y cosas malas, pero recibimos lo bueno. No tenemos que hacer esto. Tenemos que apartarnos de ellos. Y versículo 20 dice, y el Dios de la paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. ¿Qué quiere decir eso? Génesis 3:15 nos habla de cómo Jesucristo es el que va a destruir y va a poner a Satanás bajo sus pies. Pero aún así, hermanos, si Cristo Jesús gana, nosotros ganamos. Si Cristo Jesús va a poner a Satanás bajo sus pies con sus falsas enseñanzas, en otras palabras, lo va a derrotar. Si Cristo gana, nosotros triunfamos. Porque si estamos en Cristo Jesús, su gloria es nuestra ganancia, hermanos. Su victoria es nuestra victoria. Y si estamos en Cristo Jesús, vamos a poder ser victoriosos y no vamos a caer víctimas de estos falsos maestros, si seguimos al Señor. Y dice Pablo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Dependemos de la gracia de Dios, porque no somos tan inteligentes, hermanos. Si quisiéramos, en cuanto a escuchar a un pastor y saber que está, rápidamente saber que él está predicando falsas cosas, pero muchas veces vienen a escondidas. Satanás no sería muy engañador si le pusiera al falso maestro al decirle que hey, estoy siguiendo a Satanás, síganme. No sería muy engañador. Él es un engañador, él es un mentiroso desde el principio, un asesino desde el principio. Y por lo tanto sus mensajes van a ser con engaño. Así como Jesús habla de los dos caminos, ¿verdad? El ancho y el angosto. Los dos caminos dicen cielo. El ancho piensa la gente que va al cielo, pero va a la destrucción. Los dos dicen, no sería muy engañoso si los dos dicen, si uno dice, aquí es el infierno, ese es el cielo, entonces nadie iría por el infierno. Pero no dice infierno, dice cielo. Aquí está la vida, aquí está el verdadero mensaje.
La palabra de Dios es la verdad de Dios y esa es nuestra primera defensa en las malas doctrinas. Podemos ver a un falso maestro por su manera de vivir, por su manera de hablar, suaves palabras que nos hacen sentir bonito. Pero también, hermanos, tenemos la palabra que nos va a ayudar, y no solamente la palabra, la gracia de Dios, el favor de Dios. Por gracia somos salvos, y porque somos salvos por la gracia, el Señor nos va a sostener y nos va a guardar hasta el fin. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros, con vosotros. Pablo siempre termina de esta forma diciendo que la gracia de nuestro Señor, dependiendo de la gracia en todo, el favor de Dios en todo. Necesitamos el favor de Dios. Necesitamos su gracia para poder nosotros distinguir y poder ser guardados de las falsas enseñanzas. Necesitamos del Señor. Necesitamos depender de Él. Y después versículo 21 dice: os saludan Timoteo, mi colaborador. Y aquí son aquellos que estaban con Pablo en Corintios escribiendo esta carta. Ellos estaban ahí sirviendo juntamente con él. Y él le manda saludos ahora a la iglesia de Roma y saluda Timoteo, ese Timoteo que escribió Pablo la carta de Timoteo, a él se la escribió. Mis colaboradores, y Lucio y Jasón, Sosipater, qué bonito nombre, ¿no? Sosipater. Cuando tenga otro niño le va a poner Sosipater. Sosipater, mis parientes, dice: yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. ¿Por qué dice aquí que la escribió? ¿Que no la escribió Pablo? Él era el secretario de Pablo. En aquel tiempo se usaba alguien que escribía por ti. Pablo dictaba y ellos escribían. Pedro fue también ayudado a escribir. Tenía un secretario que le ayudaba y él ahí escribió, ahí metió su versículo. Le dice: yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Él también le manda saludos y él pone ahí su firma de lo que él hizo. Versículo 23: os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Y de nuevo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amén. Pero aquí termina Pablo con ese amor por los demás, amor por sus hermanos. Advierte de los peligros que van a venir y les advierte porque los ama, Hermanos, asimismo, espero que de mí, hermanos, sientan ese amor. Cuando yo les predique aquí, mis hermanos, yo tengo la responsabilidad de predicarles nada más que la palabra de Dios y no más. Yo no vengo a darle mis opiniones, yo no vengo a darle mis ideas, yo quiero darles la palabra de Dios y podamos ser la iglesia saludable, así como la iglesia de los romanos, para la gloria de Dios. Así es como vamos a poder servir más al Señor, cuando estamos unidos en la verdad. No una unidad falsa, no una unidad de que simplemente para caernos bien tenemos que sonreírnos los domingos. No, una unidad verdadera que nos una, así como estos hermanos, unidos en el servicio a Dios, unidos en la entrega al Señor, unidos en esta obra de llevar el evangelio a todo el mundo, hermanos. Ser compañeros, hermanos en Cristo Jesús. Y que la gracia de Dios esté con nosotros. Amén. Oremos. Gracias, Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por las advertencias que encontramos en ella, Señor, que nos adviertes de aquellos falsos maestros que quieren engañarnos, que quieren aprovecharse de las ovejas, que quieren simplemente usarlas para su propio bienestar, Señor. Que simplemente quieren robarles no solamente su dinero, sino que también su corazón para llevarlos a adorar a otros dioses. Te pedimos, Señor, que tú guardes a cada uno de nosotros, que por tu gracia nos protejas, Padre, porque tu gracia es suficiente. Y sabemos, Señor, que la iglesia tuya, tú la compraste a un precio muy alto, que es tu preciosa sangre. Y en ese precio, Señor, tú rescataste, tú redimiste a tu iglesia, y aún ni las puertas del infierno podrán contra ella, Señor. Gracias, Señor, por esta victoria que tú cumpliste
y que tú vas a llegar a cumplir en un futuro completamente, Señor, cuando nos rescates de este mundo y nos lleves a la gloria. Gracias, Señor. A ti sea la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén.